Buen día, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Somos de la materia de endocrinología y hoy les hablaremos sobre el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Los integrantes de mi equipo son Almazán Hernández Brian Alexis, Aquino Chávez Keila, Hilario Severiano Citlali, Loesa Ramírez Gabriela, Martínez Andraca Ofir Galilea. Síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Este síndrome se caracteriza por retención inapropiada de agua, de modo que se excreta orina hipertónica o inapropiadamente concentrada en presencia de hiponatremia. Hay muchas causas bien reconocidas de este síndrome que vamos a ver más adelante. Etiología. Los tumores son una causa común del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. El carcinoma de células pequeñas explica el 80% de los tumores pulmonares relacionados con el síndrome. Casi todos estos tumores, incluso de pacientes sin el síndrome clínico, contienen ADH mediante inmunotinción. Otros tumores que causan el síndrome son carcinomas mamarios, pancreáticos y del timo. Estos tumores típicamente producen vasopresina, oxitocina y la proteína transportadora neuroficina. La producción excesiva de vasopresina por tumores lleva a una incapacidad para secretar agua libre. Esto se debe al hecho de que los tumores liberan vasopresina independientemente de la osmolalidad sérica. Fisiopatología. Bien, antes recordemos que la hormona antidiurética se secreta para evitar la pérdida de agua en los riñones. Bien, cuando se ingiere agua, se absorbe en la circulación y esto resulta en una dilución del plasma. Esta dilución, dicha de otro modo, es una reducción en la osmolaridad del plasma y se detecta mediante osmorreceptores en el hipotálamo, y estos osmorreceptores van a desconectar la liberación de la hormona antidiurética. Bien, esta concentración creciente del ADH o hormona antidiurética inhibe eficazmente las acuaporinas en los conductos colectores y los túbulos contorneados de las nefronas del riñón. Por lo tanto, se reabsorberá menos agua y aumentará de este modo la producción de orina y disminuirá la osmolaridad de la orina, y así se normalizará la osmolaridad de la sangre. Este síndrome va a causar también algo llamado hiponatremia dilucional y tendrá consecuencias asociadas con este trastorno como náuseas, dolor de cabeza, vómitos y confusión. Bien, la hiponatremia severa puede causar convulsiones o hasta el coma. Y el grado de retención de agua que lleva a hiponatremia dependerá de dos mecanismos. El primero será la ingesta de líquidos y el segundo será la severidad de la imposibilidad para excretar el agua. Este síndrome tiene cuatro formas de presentación, o cuatro tipos, que son el A, B, C o D. En el tipo A existe una liberación mal regulada de la hormona antidiurética que varía marcadamente, ya que habrá un estímulo constante sin tener relación con la osmolaridad del plasma. Y en el tipo B la liberación de la hormona antidiurética será constante, pero con pequeñas o muy pequeñas variaciones de los niveles de la hormona antidiurética. Bien, el tipo C es el restablecimiento del osmostato, que se presenta en pacientes que tendrán un umbral mucho más bajo para la osmolaridad, que es de entre 125 a 130 milimoles por litro. Entonces estos pacientes van a tener un estímulo también constante. Y en el tipo D, los niveles de la hormona antidiurética son indetectables, pero son captados por receptores muy sensibles. Esto es secundario a mutaciones inactivas de receptor B2 de la vasopresina. Los pacientes que tengan una alteración o una secreción inapropiada de la ADH, su manifestación bioquímica y clínica que van a tener va a ser de hiponatremia. Es decir, si queremos hacer la evaluación de un paciente, primero debemos evaluar lo que es la hiponatremia, que es un valor por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Sus características principales serán síntomas neurológicos que te puede dar una hiponatremia, recordando que los síntomas neurológicos van a estar condicionados porque tan rápido está disminuyendo el sodio de la sangre que no es lo mismo una hiponatremia aguda a una crónica. Los síntomas que padece una persona con el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética son causados por la dilución y pérdida de sodio en sangre. Cuando tu cuerpo tiene una concentración de sodio anormalmente baja, se experimentan síntomas similares a los de deshidratación o a los de cualquier otra condición en la que el sodio esté bajo. Síntomas como cefaleas, náuseas y vómitos son los más comunes y van a estar acompañados de calambres musculares y temblores. A medida que la concentración de sodio sigue disminuyendo en sangre, las neuronas en tu cerebro empiezan a hincharse, conduciendo a un edema cerebral.
Esto va a causar síntomas como la confusión, los cambios de humor y alucinaciones. Si se deja sin tratar, va a conducir eventualmente al patrón decadente observado en la mayoría de enfermedades, como convulsiones, coma e incluso la muerte. Bueno, los métodos de diagnóstico y diagnóstico de certeza del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Primero vamos a hacer un abordaje de la hiponatremia para poder decir si es por aquí o no es por aquí, y también se va a complementar con unos exámenes de laboratorio para poder integrar el diagnóstico de certeza. Para los exámenes de laboratorios que se van a hacer serán electrolitos séricos, muestra de urinaria con sodio, potasio, osmolaridad sérica, osmolaridad urinaria, pruebas de función renal, niveles de ácido úrico y urea, gasometría arterial, niveles sanguíneos de hormona tiroidea y cortisol. Entonces, para poder hacer el abordaje de hiponatremia, tenemos que descartar primero que no tenga pseudohiponatremia. Tenemos que ver si la osmolaridad plasmática es normal o elevada. Descartar hiperglicemia. También descartar hiperproteinemia e hiperlipidemia. También descartar administración de manitol. Pero los criterios que son el estándar de oro los describieron Batter y Schwartz en 1967 y se dividen en esenciales y suplementarios. Entre los criterios esenciales vamos a tener sodio sérico, disminución de la osmolaridad, la concentración urinaria inapropiada arriba de 100, eubolemia, sodio urinario elevado, ausencia de insuficiencias como adrenal, pituitaria o renal. Y los que son suplementarios son niveles inapropiados de vasopresina, el test de carga de agua anormal cuando vemos que el paciente no responde a la carga de agua que se le está dando con la uresis y cuando no tiene una reacción significativa, los pacientes con la expansión de volumen y responden a la restricción hídrica. Bueno, entre los diagnósticos diferenciales, el más importante es el del cerebro perdedor de sal, porque son también pacientes que tendrán hiponatremia, pero en los pacientes de cerebro de sal van a representar una deshidratación más significativa. Bueno, como podemos apreciar en este cuadro, tenemos la diferencia entre los niveles del cerebro perdedor de sal con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Estos, uno como otro, van a diferir sobre todo en la osmolaridad sérica, que estará disminuida en el cerebro perdedor de sal. Entonces el sodio también estará disminuido y la osmolaridad urinaria va a estar muy incrementada en el cerebro perdedor de sal. Y el gasto urinario en la secreción inapropiada de la hormona antidiurética va a ser bajo y en el cerebro perdedor de sal la orina va a ser muy significativa, va a ser mucha, porque el paciente de ahí va a estar perdiendo grandes cantidades de agua y de sodio. Bueno, finalizamos con este cuadro que es un diagnóstico diferencial entre el cerebro perdedor de sal, que ya vimos anteriormente, comparado con el síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética e integrando también la diabetes insípida. Entonces, podemos observar que en el cerebro perdedor de sal, con la diabetes insípida, vamos a tener poliuria. Y en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética va a estar ausente. Mientras el sodio sérico, comparado entre el cerebro perdedor de sal con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, vemos que es bajo. Y en la diabetes insípida será alto, mayor a 145. El sodio urinario, de igual manera, el cerebro perdedor de sal con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética van a estar aumentadas, mientras que en la diabetes insípida va a estar normal. La osmolaridad urinaria, volvemos a ver que entre el cerebro perdedor de sal con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética van a estar aumentadas. Urea sérica, el síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética con el cerebro perdedor de sal van a estar normal o baja. A diferencia de la diabetes insípida, puede estar normal o elevada. El primer paso para el tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética es la identificación de la causa para luego revertirla o tratarla.
Primero que nada, se restringe la ingesta de líquidos, se limita la ingesta de líquidos y si es posible, se trata la causa. Las personas con este síndrome necesitan tratamiento de la hiponatremia a largo plazo. En ocasiones se administran líquidos intravenosos, incluidos aquellos que contienen concentraciones altas de sodio, que es solución salina hipertónica. Tales tratamientos deben administrarse con muchísimo cuidado para evitar un aumento rápido del nivel de sodio. Por ello, tradicionalmente se considera que solo deben tratarse de forma activa las hiponatremias graves, que van más allá de 125 miliequivalentes por litro. Las expectativas para este síndrome depende de la afección que esté causando el problema. El nivel bajo de sodio que ocurre en menos de 48 horas se denomina hiponatremia aguda. Es más peligroso que el nivel bajo de sodio que se desarrolla lentamente con el tiempo. Cuando el nivel de sodio desciende lentamente con los días o semanas, es hiponatremia crónica. Las células del cerebro tienen tiempo para ajustarse y los síntomas agudos como la hinchazón del cerebro no se presentan. La hiponatremia crónica está asociada con problemas del sistema nervioso como falta de balance y de memoria. Se presenta un caso clínico de un paciente varón de 71 años de edad admitido al servicio de urgencias por un cuadro de disnea de inicio subagudo, disfagia, atragantamiento y tos productiva. De acuerdo a sus antecedentes patológicos, ha sido diagnosticado de un carcinoma escamoso hipofaringio, es decir, de un cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cual ha sido tratado con quimioterapia y radioterapia, y sus efectos secundarios han presentado serostomía e hipotiroidismos en tratamiento sustitutivo con la hormona estimulante de la tiroides. Y en su última tomografía computarizada cervical no muestra recaída o repetición. También muestra sequedad progresiva de mucosas con episodios de atragantamiento y una neumonía aspirativa al año anterior al ingreso. Ha tenido revisiones regulares en oncología y en otorrinolaringólogo, siempre en remisión del proceso tumoral. A la vez cumple con criterios clínicos de bronquitis crónica. Y de acuerdo a su padecimiento actual, el paciente siempre ha sido independiente para las actividades básicas de la vida diaria hasta 2 meses antes del ingreso. Deja de ser autónomo y requiere ayuda progresiva para vestirse y asearse, pero camina sin ayuda. Es diagnosticado de un deterioro cognitivo leve de probable origen vascular. No presenta demencia, su conversación es progresivamente más escasa debido a la hipofonía secundaria a la sequedad bucofaringea y también presenta disfagia y pérdida progresiva de 5 kilogramos de peso en los últimos meses. De acuerdo a los signos al momento del ingreso de nuestro paciente, fueron las siguientes constantes: una tensión arterial de 155 sobre 77 milímetros de mercurio, una temperatura de 36 grados Celsius, una saturación de oxígeno del 93% y un índice de masa corporal del 17.9. Se evidencia una sequedad importante de piel y mucosas. En la auscultación pulmonar objetivamos roncos diseminados con disminución del murmullo vesicular. Las exploraciones cardíaca, abdominal y de las extremidades son sin hallazgos. Presenta una disminución del nivel de alerta, hipotosis palpebral izquierda sin otra focalidad neurológica, es decir, párpado caído. De acuerdo a su análisis y diagnóstico, en la analítica sanguínea al momento del ingreso al paciente, en el hemograma mostraba un hematocrito del 28.7% con 398.000 plaquetas, 14.000 leucocitos, en una velocidad de sedimentación globular de 4 milímetros en la primera hora. El estudio de coagulación, los parámetros hepáticos y el proteinograma eran normales. Además tenía cortisol de 27,3 microgramo por decilitro y también mostraba una prueba de tiroxina de 0,8 nanogramo por decilitro y una prueba de la hormona estimulante de la tiroides de 3.7 microunidades por mililitros. En su orina elemental y sedimento o densidad era de 1015 o glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, hemoglobina, esterasa leucocitaria y nitritos negativos o proteinuria. De acuerdo a la evolución de nuestro paciente, se le establece el diagnóstico de neumonía aspirativa, iniciándose tratamientos sucesivos con amoxicilina, ácido clavulánico, meronem, tazocel, y en estos dos últimos, con Ceptrib y Linezolid, fueron suspendidos por leucopenia secundaria.
y el levofloxacino para esputo positivo a Streptococcus maltophilia, cumpliendo así el tratamiento por 15 días. La hiponatremia cumplía criterios de síndrome de secreción inadecuada de ADH, así que se inició tratamiento con tolvaptan de 30 miligramos por 24 gramos, el cual se corrigió parcialmente en una semana, pero la respuesta de la osmolalidad urinaria fue escasa. Así que se suspende el tolvaptan tras asumir que el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética se había resuelto. El paciente fue transferido a un hospital de media estancia, donde es ahí que reaparece el cuadro febril con la retención de agua e hiponatremia casi inmediatamente. El paciente presenta un rápido deterioro neurológico con episodios frecuentes de atragantamiento y sofocación. Se le realiza una radiografía de tórax que objetiva la persistencia de imágenes consolidativas en la língula y en la base pulmonar izquierda, sospechando así una nueva neumonía aspirativa, en donde se inicia un tratamiento con maxipime, vancomicina y metronidazol, en el cual llegan cultivos obtenidos un mes antes positivos para Mycobacterium avium complex. Así que se inicia una triple terapia con isoniazina, rifampicina y piracinamida. También se reinicia el tratamiento con tolvaptan con 30 miligramos por día y pesa el tratamiento concomitante con rifampicina. Tras el tratamiento con tolvaptan, el paciente logra recuperar la autonomía para sus actividades de la vida diaria, como mínima ayuda, y el cuadro confusional desaparece. Sin embargo, la situación respiratoria se sigue deteriorando progresivamente. Tras la infusión de uno de los volúmenes de nutrición enteral, el paciente presenta una crisis de asfixia que no logra superar, provocando su muerte a los 3 meses de su ingreso. En la autopsia realizada en las horas siguientes al exitus, se identifican acúmulos de células tumorales en la localización primitiva del carcinoma con extensión local hacia las cadenas ganglionares profundas, hipofaringe y laringe.